Entonces, vamos a comenzar. Muy bien. Yo soy el doctor Henry Macotela. Soy médico estético, soy especialista en armonización facial, capacitador en medicina estética y especialmente en armonización facial en mi país, aquí en el Perú, a nivel nacional. Vengo dictando másters desde hace ya 4 años y soy además médico cirujano. He sido docente de la Cátedra de Anatomía Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en otras universidades particulares por muchos años, así que me considero anatomista desde las raíces, me considero médico sobre todo y médico estético. Entonces, todos los conceptos que voy en este momento a presentarles, muchos de ellos van a estar muy arraigados a la anatomía humana, pero también a la fisiología, porque también he sido catedrático de fisiología humana en diversas universidades, así como en San Marcos. Entonces, vamos a tratar de entender al ácido hialurónico desde su aspecto más importante, que es su constitución química, sus efectos físicos en el tejido vivo, y además, cómo es que nosotros podemos ligar el ácido hialurónico a la anatomía de la cara. Y es que es muy importante entender que el ácido hialurónico es uno de los insumos o de los activos más importantes que tenemos a la mano para poder armonizar un rostro. Si entendemos bien la anatomía de la cara y si entendemos bien ciertos sustratos de los tejidos que conforman la cara y cómo es que nosotros podemos potenciar o podemos reemplazar algunos tejidos de la cara propiamente dicha para poder devolver ese aspecto joven, ese aspecto rejuvenecido o devolver o darle resaltar la belleza propia de cada persona, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la anatomía humana, siempre que tengamos entonces en cuenta esto, vamos a poder utilizar adecuadamente al ácido hialurónico, ¿no? Por eso este máster yo lo he querido llamar Descifrando al ácido hialurónico, ¿no? El ácido hialurónico es un material de relleno que, como ya he mencionado, inicia su historia aproximadamente en la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? 1995-96, se produce el primer ácido hialurónico, ¿no? Sin embargo, el ácido hialurónico ya se conocía desde antes como una molécula parte de los tejidos, que estaba o se encontraba naturalmente en muchos tejidos humanos y también animales y de diferentes tipos de microorganismos. La característica era que la molécula, químicamente hablando, estructuralmente hablando, era idéntica en todas las especies. Es decir, entre especie y especie, el ácido hialurónico era el mismo. Entonces yo podía aislar ácido hialurónico de una bacteria, de un parásito, de un animal, y ese ácido hialurónico, esa molécula, era idéntica al ácido hialurónico que producíamos nosotros en nuestra piel, ¿no? Entonces de ahí que la molécula no tiene características de especie, ni de tejido, ni de órgano, ¿no? En 1934 fue aislada. Es un glucosaminglicano polisacárido de altísimo peso molecular, como vamos a ver también después. Está formado principalmente por dos monosacáridos, unidos entre sí por enlaces glucosídicos, ¿no? Son la acetilglucosamina y el ácido glucurónico, ¿no? Y viene su nombre hialurónico por el término hialos, que significa transparente, ¿no? Y hialos, transparente, y urónico porque uno de sus monosacáridos que lo conforma justamente es el glucurónico, ¿no? El ácido hialurónico. Entonces, la concentración total en el ser humano se ha demostrado que es aproximadamente entre 8 y 15 gramos, ¿no? Aproximadamente la tercera parte del ácido hialurónico que producimos se renueva cada día. Cada día la tercera parte está en constante renovación. Y aproximadamente el tiempo de vida media del ácido hialurónico es de minutos a día, nada más. Se considera que el principal tejido donde se almacena el ácido hialurónico es la piel. Aproximadamente un 50%, es decir, aproximadamente unos 6-7 gramos de ácido hialurónico están contenidos en la piel. Y de las 3 capas de la piel, la epidermis, dermis y el subcutáneo, es la dermis en donde se concentra la mayor cantidad de ácido hialurónico, con una menor cantidad en la epidermis. ¿Estamos de acuerdo? Siendo su principal célula productora el fibroblasto. Ese mismo fibroblasto que es el principal productor del colágeno tipo 1 y tipo 3 de la dermis.
Entonces, ahí ya entendemos un poquito mejor dónde se produce. El ácido hialurónico forma parte de la matriz extracelular, fluidifica la matriz extracelular, le da viscosidad a la matriz extracelular. Entonces, está íntimamente ligada a otras proteínas o algunas proteínas que están en la dermis, como por ejemplo la elastina y el colágeno. Está íntimamente ligada a la elastina y el colágeno que también se encuentran en la dermis, ¿no? Se sintetiza, como ya hemos mencionado, principalmente en el fibroblasto y también en algunas células mesenquimales de otros tejidos, como el condroblasto, que forma parte de los cartílagos, el osteoblasto de los huesos, las células musculares lisas, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, y además los queratinocitos. Es por eso que también se encuentra en la epidermis, como ya hemos mencionado, principalmente en la capa basal y en la capa espinosa. Es ahí donde encontramos el ácido hialurónico, principalmente si es en la epidermis, ¿no? El ácido hialurónico, pues, tiene grandes propiedades hidrofílicas, tiene una gran capacidad de atraer agua. Se dice que aproximadamente atrae 1000 veces su peso molecular en agua. ¿Por qué? Porque es una molécula polianiónica. ¿Qué significa? Que superficialmente hablando, sobre todo por sus grupos hidroxilo, tiene cargas negativas, superficialmente hablando. Y esto hace atraer o atrae al principal electrolito positivo del espacio extracelular, que como nosotros sabemos es el sodio. Y cuando nosotros nos abocamos un poco a recordar la fisiología del sodio y cómo el sodio siempre te transporta del intra al extracelular y viceversa, vamos a ver que el sodio nunca viaja solo. El sodio siempre viaja acompañado del agua. Es por eso que el ácido hialurónico atrae agua. Y esa se denomina la capacidad de turgencia que tiene el ácido hialurónico. Y recordemos que el término turgencia significa pues la capacidad de una molécula de atraer agua, ¿no? De hidratar. No sé si recordarán ustedes, profesionales de la medicina, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la turgencia de la piel, ¿no? Es el grado de hidratación que tiene la piel. Cuando nosotros hacemos este pliegue, simplemente la piel regresa rápidamente a su lugar, y es que la piel tiene cierta turgencia, ¿no? Si no volviera a su lugar, habría una turgencia disminuida, y eso estaría hablando de una deshidratación, por ejemplo, en casos de deshidratación severa, por ejemplo, con diarreas o vómitos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es con respecto a la capacidad de turgencia que tiene el ácido hialurónico. Además, esta propiedad de traer agua genera un aspecto muy importante del mismo ácido hialurónico, que una vez, cuando hablamos del relleno, una vez implantado en el tejido cutáneo, tiene la capacidad de valga la redundancia, con esa capacidad de atraer agua, rellenar los espacios que habríamos dejado vacíos quizás durante la aplicación del material. Entonces, atrae grandes cantidades de agua y con eso da un ligero aumento del volumen, ligero moderado aumento del volumen en la zona donde hemos aplicado el material de relleno, ¿no? Entonces también tengamos eso en cuenta, eso debido a su capacidad de atraer agua. Y es muy sensible a una enzima, la enzima que se encarga de degradar el ácido hialurónico y que hace que la tercera parte del ácido hialurónico que producimos desaparezca, es la hialuronidasa. La hialuronidasa hace que el ácido hialurónico pueda degradarse en minutos, aproximadamente hasta 3 minutos, o que pueda degradarse en días o semanas. Y lo máximo que se ha reportado, según estudios, que el ácido hialurónico permanece en la piel es hasta aproximadamente 3 semanas nada más, ¿no? Y esto por la hialuronidasa que está presente en el espacio extracelular también. Como ya hemos mencionado, es una molécula, una macromolécula que no es específica de ninguna especie, o mejor dicho, que la misma molécula de ácido hialurónico está presente en todas las especies si la extraemos y la purificamos. Significa que yo puedo hacer el ácido hialurónico de un animal e implantarla en el ser humano y no tener ningún efecto secundario, ninguna reacción alérgica, reacción a cuerpo extraño, si quiero llamarlo, porque mi cuerpo lo va a reconocer como una molécula propia mía. No sé si me dejo entender. De allí que es uno de los materiales más biocompatibles que tenemos a la mano cuando se trata de tratamientos para armonizar el rostro, ¿no? Muy bien. Entonces, el ácido hialurónico es una molécula que tiene esta característica, como ya hemos mencionado. Son dos monosacáridos, ¿no? Que están unidos por un enlace glucosídico, ¿no? Y estos dos monosacáridos, estos dímeros, ¿no? Repetidos varias veces y unidos varias veces, son los que forman la cadena lineal de ácido hialurónico.
Entonces tengo ahí yo este disacárido, y otro disacárido, y otro disacárido, y otro disacárido, y así tengo una cadena lineal de ácido hialurónico. Esta cadena lineal es la que nosotros encontramos en el tejido, en nuestro tejido, es decir, en nuestra piel. Así es como naturalmente nosotros vamos a encontrar al ácido hialurónico en la piel. Es una cadena lineal, una molécula lineal, ¿no? Como la estamos viendo, que son nada más que unidades repetidas de este disacárido. Glucosamina más acetil, mejor dicho, acetilglucosamina más ácido glucurónico. ¿Estamos de acuerdo? Una molécula polianiónica con gran capacidad de atraer agua, como ya hemos mencionado, que se encuentra en el espacio extracelular, que tiene diferentes características fisiológicas que vamos a mencionar en un momento también, y que también nos van a ayudar a entender cómo es que el ácido hialurónico que implantamos en la cara puede mejorar algunos aspectos fisiológicos de la piel, ¿no? Y no solamente hacer el relleno, o generar el relleno que nosotros imaginamos, ¿no? El ácido hialurónico en relleno, ácido hialurónico en relleno, no solamente es eso. Vamos a ver que también induce o se involucra en ciertas actividades fisiológicas de la piel una vez implantado, ¿no? Entonces el ácido hialurónico, como hemos mencionado, es una cadena lineal y que generalmente se renueva la tercera parte y el resto durante los siguientes días y semanas, porque así como se forma, se degrada. Así como se forma, se degrada. Y la molécula que la, o mejor dicho, la enzima que lo degrada es la hialuronidasa, ¿no? Creo que ahí queda claro eso, y eso, eso es bastante importante. ¿Por qué menciono y hago énfasis en esto? Porque en un momento esta misma imagen me va a ayudar a entender cómo es que el ácido hialurónico reticulado, que es el que utilizamos para relleno, tiene ciertas características una vez implantado en la piel, ¿no? Muy bien, entonces vemos que el ácido hialurónico, la molécula lineal, tiene una degradación rápida en vivo, como ya hemos mencionado, mientras que el ácido hialurónico reticulado está formando redes, no. Y vamos a ver por qué no, después, en un momento. Entonces, el cuerpo contiene más o menos 7 a 15 gramos de ácido hialurónico, ya hemos dicho, el 50% se encuentra en la piel. De este 50% que se encuentra en la piel, más o menos las 5/6 partes se encuentran en la dermis y el resto se encuentra en la epidermis, principalmente en el estrato basal y en el estrato espinoso, como ya hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del ácido hialurónico? Estructura la matriz extracelular, como ya hemos mencionado. Forma parte del espacio extracelular, de esta red extracelular que se encuentra principalmente en la dermis, donde el principal componente, la principal molécula que forma el extracelular de la dermis es el colágeno, no lo olvidemos. Pero ahí también está el ácido hialurónico y la elastina, ¿no? Tiene la característica el ácido hialurónico, pues, que facilita el transporte de solutos iónicos, generando, pues, o ayudando a establecer la homeostasis del medio, ¿no? Y es que justamente le da la fluidez necesaria al espacio extracelular el ácido hialurónico, debido a la viscosidad que mantiene. Hidrata la piel, como ya hemos mencionado, debido a que retiene agua, su capacidad de hidratar. Y otra cosa muy importante, que aquí quiero llegar también, y voy a repetir también en una diapositiva posterior. Induce, o mejor dicho, claro, facilita la migración celular cuando se trata de un proceso cicatricial, es decir, la curación de una herida. Cuando recordamos la cicatrización, recordamos que un proceso cicatrizal es un proceso donde hay migración celular de diferentes tipos celulares, desde leucocitos, macrófagos, hasta fibroblastos. Y cuando nosotros recordamos al fibroblasto, siempre debe venir a la cabeza dermis y colágeno. Porque cada vez que se cicatriza una herida, el fibroblasto tiene que entrar a trabajar ahí, debido a que el colágeno que produce es el principal o la principal proteína que va a generar la cicatrización, este proceso cicatrizal, ¿no? Entonces, el ácido hialurónico promueve, ¿no? Facilita la migración de fibroblastos, en conclusión, a una zona donde se necesita regenerar tejido, o donde se está dando un proceso inflamatorio debido a la propia herida, a la propia lesión del tejido que necesita ser cicatrizado. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Entonces, justamente esta línea en amarillo que acabo de presentar, la pongo en amarillo porque la voy a tocar después, cuando hablemos de armonización facial y cómo es que el ácido hialurónico funciona bien en combinación con otro material que usamos para armonizar el rostro, ¿no? Entonces, recordemos